Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Soy el pastor Alberto Padilla, el pastor principal aquí en la Iglesia Épica, en el Valle Central, en Visalia. Gracias por escuchándonos esta mañana. Estamos en un series de enseñanzas de 40 días después de la resurrección. Pero antes que abrimos nuestras Biblias a San Juan capítulo 20, si tienen sus Biblias allí, si necesitan de ir a encontrarlas, siempre es bueno tener la Biblia allí porque muchas veces les pido que escriban algo, que hagan un highlight o underline ciertos textos. San Juan capítulo 20, vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 29. Vamos a orar. Yo sé que hay personas ahorita que nos están escuchando que necesitan que Dios los toque en una manera especial. Necesitan una manifestación del poder del Espíritu Santo en alguna área en tu vida. Puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu cuerpo, tu negocio, en tu comunidad, en tus relaciones. Dios está aquí y quiere manifestar su bondad, su misericordia, su poder, su sanidad, su restauración en esa área en su vida. Padre, con todo el poder que tú nos has dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú puedas manifestar tu poder en esas áreas de necesidad en la vida de cada persona que nos está escuchando. Yo oro que milagros se manifiesten en este momento tan único. Amén y amén. San Juan, capítulo 20, versículo 19. Hemos estado hablando sobre los 40 días después de la resurrección. Sabemos que Jesucristo se apareció varias veces en diferentes lugares después de la resurrección y continuó a aparecerse por 40 días, 10 días antes de Pentecostés. Se va al cielo con su Padre. Jesús aparece a sus discípulos aquí en el versículo 19 a entardecer de aquel primer día. Entonces estamos hablando del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor. Fíjense nomás, quiero que si tienen un lápiz o un highlighter, pongan temor de los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y les dice, la paz sea con ustedes. También quiero que hagan un highlight o marquen la paz sea con ustedes. Y la razón por eso es porque hay dos diferentes tipos de paz en la Biblia. Hay paz, shalom, o la ofrenda de shalom era la ofrenda de paz, que Jesucristo cumplió en la cruz, en el Calvario. Él fue nuestro sacrificio de shalom para nosotros. Y eso nos da la habilidad, el privilegio que tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Ese es un tipo de paz. Pero hay otro tipo de paz que es mucho más importante para nuestra orden espiritual en nuestras vidas. Y esa es la paz de Dios. Y en el Nuevo Testamento sabemos que la paz de Dios, que hay una paz que pasa cualquier conocimiento, sube arriba de cualquier conocimiento. Y esa es paz, la paz de Dios, que se manifiesta en situaciones y circunstancias. Y aquí tienen una situación, aquí tienen una circunstancia y sus corazones están llenos de temor y Jesucristo dice, la paz sea con ustedes.
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, ahora quiero que marquen al ver al Señor, porque ese es otros versículos de importancia, a ver al Señor. Los discípulos se alegraron. Versículo 21 dice, la paz sea con ustedes. Repitió. Esta es la importancia cuando algo se repite más que una vez o dos veces o tres veces. Eso nos da a nosotros un nivel de importancia en el texto. Y de vuelta, Jesucristo repite, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes les perdonan sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no los perdonan, no les serán perdonados. Ahora en el versículo 24, Jesús se aparece a Tomás. Tomás, el que abondaban o llamaban el camelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Entonces, primero se aparece a los discípulos menos Tomás. Versículo 25 dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto. ¿Se acuerdan que les dije que marcaban visto al Señor? Hemos visto al Señor. Mientras no vea las marcas de los clavos en sus manos. Ahora fíjense en lo que dice Tomás. Mientras no veo. Entonces, él no está, ¿verdad? Muchas veces lo llamamos Tomás que dudó, pero los discípulos no creyeron hasta que miraron a Jesús. Bueno, Tomás dice la misma cosa, hasta que yo lo puedo mirar y puedo mirar las marcas en los clavos en sus manos y meter el dedo en las marcas y mi mano en su costilla, no lo creeré. Dijo Tomás. Bueno, pues sabemos que los demás de los discípulos tampoco no creyeron hasta que lo miraron. Una semana más tarde, ahora vamos adelante, una semana, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Fíjense en lo que dice de vuelta, la paz sea con ustedes. ¿Por qué? Porque siempre estaban preocupados, siempre había temor, siempre había confusión. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi lado, en mi costilla. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Ahora, incrédulo, no creo que es una buena traducción, porque la palabra aquí es la palabra dudar. No dudes, sino seas un hombre de fe. Y en griego, en el lenguaje griego, cuando nosotros queremos agarrar algo que es una palabra, la opuesto de una palabra, ponemos una A enfrente de esa palabra. Por ejemplo, la palabra theos.
de donde agarramos la palabra Dios, Theos. Cuando ponemos una A enfrente de Theos es atheos, o es donde nosotros agarramos la palabra ateo. Ateo porque tiene una A enfrente de Theos. Ahora, en fe, cuando tiene la palabra de fe es pistes, el verbo es pisteo. Cuando queremos agarrar el opuesto de esa, por ejemplo, el opuesto de fe no es incrédulo, como dice la traducción. El opuesto de fe, el opuesto de fe no es dudar. La duda no es el opuesto de fe. El opuesto de fe es incrédulo, sí. El opuesto de fe es incrédulo. En griego, el verbo es pisteo. Ponemos una A enfrente de pisteo y agarramos la palabra incrédulo. Por ejemplo, un ateo no duda la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque un ateo no cree en la existencia de Dios. Entonces, si no cree, no puede dudar. Solamente podemos nosotros dudar en cosas que creemos. ¿Sí me siguen? Solamente podemos dudar en cosas que creemos. Un ateo no puede dudar porque no cree. Es incrédulo. Porque en el griego tiene la A enfrente del verbo, apisteo, apistes, y le dice, si no sea un hombre de fe. Y la palabra fe allí es pistes o pisteo, que realmente siempre me he molestado yo con esa traducción, porque realmente creer o creencia, como se traduce la palabra pisteo, porque en el Nuevo Testamento nos dice que hasta los demonios creen en Dios. Los demonios creen en Dios. Tiene que ver más de solamente creer. Tienes que confiar. Tienes que confiar. Dios no solamente quiere que creemos en Él, pero quiere que confiamos en Él. Porque cuando confiamos en Él, entonces vamos a actuar. Si solamente crees en Dios, no necesitas hacer nada. Pero si vas a confiar en Él, vas a tener que dejarlo, permitirlo. Tenemos que hacer algo. Por eso Santiago nos dice que fe sin obras no es fe. Versículo 28. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Tomás lo declara, lo llama Dios. Y fíjense nomás en el versículo 29, dice, ¿por qué me has visto, has creído? Sí, como los demás de los discípulos, porque lo miraron, creyeron. Y le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo van a confiar en mí. Allí está hablando de mí, está hablando de ti. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos visto, sin embargo confiamos en Él. Sin embargo, no solamente creemos en Él, pero confiamos en Él. Cuando tú confías en Dios, vas a hacer algo. Vas a moverte. No solamente vas a decir, bueno, yo ya creo en Dios. No, necesitas de confiar en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, tú conoces esas áreas en nuestras vidas que necesitamos de dejar y dejarnos ir a un confiar en ti, Padre Santo, para mirar la manifestación de tu bondad, de tu misericordia, de tus bendiciones, de tu palabra en nuestras vidas. Amén y amén. Gracias, hermanos. Señor los bendiga. El próximo domingo vamos a mirar a Jesucristo desayunando con sus discípulos.